Dios les bendiga, amigos y amigas. Mi nombre es Juan Belmontes. Aquí estamos más con un estudio más. Dios los bendiga. Estamos en un estudio más de el estudio bíblico, búsqueda de la verdad. Estamos en un resumen de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora entramos en el estudio número 9. Hoy nos vamos a introducir al Nuevo Testamento. La Biblia tiene Viejo Testamento y Nuevo Testamento. El Viejo Testamento es antes de Cristo, ¿verdad? El Nuevo Testamento es de Cristo para acá, ¿verdad? Prácticamente. Y es lo que vamos a estar viendo y explicando. Entonces, hoy en día el título de hora es Juan el Bautista y el arrepentimiento. De eso vamos a hablar ahora. Y para empezar, bueno, comenzamos hablando de Juan el Bautista, y tenemos una escritura, si tienen sus Biblias, Lucas, en el libro de Lucas, el libro de Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 25. Vamos a leer la historia de Juan el Bautista, un poco de la biografía de él, ¿verdad? Primero vamos a ver, Lucas 1, 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. El ángel era el ángel Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, esta fue la historia de cómo es que vino a Juan el Bautista, ¿verdad? Antes de entrar aquí, quería hacer un recordatorio de lo que habíamos visto en el estudio pasado.
¿verdad? Estábamos hablando de los patriarcas y vimos que la Biblia nos habla de una época del silencio, ¿verdad? Los 400 años del silencio que Dios no habló. Dios siempre tenía profetas, tenía hasta sacerdotes, tenía jueces y hablaba, ¿verdad? Por medio de personas, de personajes. Y hablaba Dios y la palabra de Dios se cumplía de esa manera, sabían que era Dios, ¿verdad? Y Dios usaba a estos siervos de Dios, ¿verdad? Pero 400, el año 400 antes de Cristo hasta estos tiempos de Juan el Bautista, todavía no hablaba a Dios, no usaba a ningún profeta, no mandaba ningún mensaje. La Biblia ya estaba el Viejo Testamento, ya le habían dado a Moisés lo que es el Pentateuco, ya estaban todos los libros de los profetas menores, los mayores, Salmos, Proverbios, ya había el Viejo Testamento y así hablaba Dios, pero no por medio de profetas como siempre lo había hecho. Entonces en esos 400 años, sobre todo Israel, que era el pueblo que Dios había escogido, ¿verdad? Porque Dios no pudo trabajar con todo el mundo, más bien todo el mundo juntos no quisieron trabajar con Dios, entonces Dios escogió un remanente, un pueblo, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y Dios no se manifestaba, entonces estaba la gente desesperada. Estaba desesperada porque escuchaban palabra de Dios, estaban esperando el Mesías. Entonces, un tiempo llega Juan el Bautista y es de lo que vamos a hablar. Entonces la gente incluso hasta lo confundió a Juan el Bautista con el Cristo, ¿verdad? Pero él mismo dijo, no, yo no soy el Cristo, ¿verdad? Atrás de mí viene uno más grande, del cual no soy digno de abrochar la sujeta de su calzado, ¿verdad? Entonces, la gente ya estaba sedienta, hambrienta, necesitada de escuchar palabra de Dios directamente del profeta, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios preparó a Juan, ¿verdad? Ahorita más para adelante lo vamos a ver, para que le preparara camino a Jesús, ¿verdad? Entonces, quería nada más recordarle, hacer un punto ahí para que veamos la condición de cómo estaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, entonces vimos que Juan el Bautista, aunque andaba en el desierto y era bravo, y él hablaba fuerte, ¿verdad? Él un día a Herodes le dijo así en su cara de frente, ¿verdad? Le dijo que él estaba adulterando con la mujer de su hermano, ¿verdad? Herodías, ¿verdad? Entonces él confrontaba, ¿verdad? Y él no tenía pelos en la lengua, él pum, hablaba así, ¿verdad? Entonces, incluso a grupos de gente les decía generación de víboras, ¿verdad? Hacer frutos de arrepentimiento, hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? O sea, no tenía pelos en la lengua, así hablaba él, ¿verdad? Pero pareciera ser como que no tuvo educación, ¿verdad? Como que un predicadorcillo por ahí que empezó a leer la Biblia y ya quiere hacerla de predicador, ya quiere hacerla de pastor, ya quiere hacerla de ministro, de obispo. No necesariamente era así, sino que él era su papá era levita, ¿verdad? Venía del linaje levítico, ¿verdad? No solo él, sino su mamá, ¿verdad? Su papá Zacarías venía de la 8ª generación de Abías, ¿verdad? Que era la clase o grupo, ¿verdad? Hay que recordar que estaban los sacerdotes y entraban a ministrar al lugar santo, al lugar santísimo. Y tenían turnos, ¿verdad? Por grupos. Entonces de la clase de Abdías era Zacarías, ¿verdad? Entonces era de los levitas, ¿verdad? Su mamá, que se llamaba Elizabeth, descendía de Aarón, ¿verdad? Y eso nos lo dice Lucas 1:5, ¿verdad? Aquí nos habla de los dos. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, o sea su papá, ¿verdad? De la clase de Abdías, ahí está. Y su mujer era de las hijas de Aarón, ¿verdad? Hija no quiere decir hija genética, sino quiere decir, aquí se refiere a que venía del linaje de Aarón. Y se llamaba Elizabeth. Estos Zacarías y Elizabeth tenían dos problemas. Uno, que no tenían hijos. Entonces, en aquellos tiempos,
el no tener hijos era una tristeza, una calamidad, incluso a veces hasta una vergüenza, ¿verdad? Porque, bueno, dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos, Salmo 127:3, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que era una vergüenza, o sea, era una costumbre tener hijos y muchos hijos para que el nombre de la persona no se perdiera, para que siguiera, ¿verdad? Para que siguiera el linaje de Leví, el linaje o sea, las personas antes no se utilizaban los apellidos, sino que se utilizaba el nombre, ¿verdad? Por decir, tú eres de la descendencia de Leví, tú eres de la descendencia de Aarón, ¿verdad? Entonces era bien importante para que se mantuviera el nombre de cada uno, ¿verdad? Y esos dos problemas lo tenían, ¿verdad? En su servicio de Zacarías se le aparece un ángel a Zacarías, ¿verdad? Y le dice que Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Lucas 1:13, ¿verdad? Y el ángel le dijo que sería lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista, fíjense, desde el vientre iba a ser lleno del Espíritu Santo. El ángel Gabriel le profetizó en Lucas 1:13, dice, pero el ángel le dijo, el ángel Gabriel le está hablando a Zacarías, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, ¿verdad? Y luego aquí en el 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irán a... el 15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, antes de nacer, Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay que recordar que antes el Espíritu Santo no lo recibían como hoy todo el que quiere. Lo único que tiene que hacer es conocerlo, creer y recibirlo. Y Dios se lo da a quien Él quiere. Hoy en día, ¿verdad? Hoy en día sí, cualquiera puede recibir el Espíritu Santo siempre y cuando le entregue su vida a Dios. En aquellos tiempos no, incluso en el Viejo Testamento no, solo algunas personas Dios los llenaba con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero incluso la Biblia también dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, que Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso, bueno, y eso nos lo decía aquí en Lucas 1:41, aquí en 1:15, Lucas 1:15 está profetizando el ángel que eso iba a pasar a Zacarías, ¿verdad? Que eso le iba a pasar a Juan, que iba a recibir el Espíritu Santo en su vientre cuando estuviera en la pancita de su mamá. Y en el 1:41 nos dice que fue María, la Virgen, la madre de Jesús, fue a visitar, cuando estaba embarazada, María fue a visitar a Elizabeth, que se cree, los estudiosos de la Biblia dicen que probablemente eran primas. Y si no eran primas, eran parientas, ellas dos. Entonces fue a visitarla, nomás que Elizabeth ya era una ancianita. Y María, no, era muy joven. Incluso tenía 14, 15, 16, 17 años. Entonces va y cuando cuando le habla a María Elizabeth, o sea, las dos mamás, ¡pum! Juan el Bautista saltó en el vientre, ¿verdad? Porque recibió el Espíritu Santo, y también Elizabeth, ¿verdad? En el 42 dice, desde el 39 dice, en aquellos días, levantándose María, la madre de Jesús, la Virgen, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías, o sea, el papá de Juan, y saludó a Elizabeth, la mamá de Juan. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Ahí recibió el Espíritu Santo. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando Juan, ya después de que recibió el Espíritu Santo, nació y creció y fue criado se crió en el desierto, ¿verdad? Juan se crió en el desierto, donde comenzó a predicar y tenía una vida austera. Su vestidura era vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Mateo 3:4, ¿verdad? Ahí nos dice cómo era él y cómo se vestía. Nada más, él se vestía muy austeramente. Él no andaba buscando
los lujos, las comodidades. Él nada más buscaba el sobrevivir y el vivir para Dios. Y estaba en el desierto separado, estaba buscando la guía de Dios porque él sabía que tenía una misión de Dios. Exactamente, Dios lo estuvo ministrando allá en el desierto, ¿verdad? Pero hay que recordar que era levita, era de la genealogía de los levitas, ¿verdad? Pero era separado de Dios. Dios lo había apartado para un propósito especial. Entonces, él, fíjense, lo que comía ahí en Mateo 3:4 dice que se alimentaba con langostas y miel silvestre. Miel silvestre. Las langostas son los chapulines, ¿verdad? Y la miel silvestre, ¿verdad? Bueno, da la casualidad que, que las langostas están en muchas... los dietéticos de hoy en día los ponen en sus dietas que recetan, ¿verdad? Los chapulines, ¿verdad? Lo recomiendan. Y no se diga la miel silvestre, ¿verdad? Yo he conocido deportistas que en vez de azúcar usan pura miel, ¿verdad? Incluso la miel tiene muchos, la miel, la miel puede durar años y la miel no le pasa nada, no importa que no se refrigere, ¿verdad? Tiene muchas propiedades, ¿verdad? ¿Cómo sabía esto Juan? ¿Cómo lo sabía Juan? Bueno, hay que recordar que Dios lo estaba ministrando en el desierto, ¿verdad? ¿Y qué predicaba Juan? Juan predicaba el arrepentimiento y los que se arrepentían eran bautizados por él. Mateo 3:5-6, ¿verdad? Vamos a leerlo aquí, Mateo 3:5-6. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, ¿verdad? Bueno, principalmente eso vino a predicar Juan, ¿verdad? Él también vino a preparar el camino a Jesucristo, ¿verdad? Aquí estamos simulando, ¿verdad? Esta ilustración. Aquí hay un camino y por acá viene Jesús, ¿verdad? Estaba escrito en Isaías 43, Malaquías 3:1, ¿verdad? Lucas 1 del 76 al 77, dice que viene uno tras mí, ¿verdad? Al que le estaba preparando el camino, Juan, ¿verdad? Vamos a leerlo Marcos 1:7, tenemos Marcos 1:7. Dice Marcos 1:7. Dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Eso decía Juan. A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan, como les dije, un tiempo la gente lo confundía, incluso hasta los fariseos. Bueno, los fariseos no creían, ¿verdad? Pero querían preguntarle a ver si él se sentía como que era el Cristo, ¿verdad? Entonces él les decía, no, viene tras mí uno que es más poderoso que yo. Y ese es Jesucristo, ¿verdad? En un lugar, hay muchos lugares donde se construyen, ¿verdad? Hay cerro allá en Zacatecas, allá cerca de la casa de mis papás. Alrededor había muchos cerros. Hoy en día ya está lleno de construcción, ¿verdad? Hay muchos fraccionamientos. Pero ahí yo recuerdo que estaba así. Entonces yo recuerdo haber ido y haber visto máquinas, ¿verdad? Estar preparando la tierra, los terrenos, aplanando, emparejando. ¿Por qué? Porque están preparando para los que vienen a construir, ¿verdad? Así Juan vino a preparar un camino, ¿verdad? ¿Para qué? Para que caminara tras ese Jesús, ¿verdad? Era Jesús, ¿verdad? Entonces, pero más que nada, aparte, la manera que estaba preparando el camino era que se arrepintiera la gente, ¿verdad? Pero sobre todo, arrepentimiento de lo que hoy en día en las iglesias no se usa mucho esta palabra del arrepentimiento, ¿verdad? Hoy en día es un tema que no le gusta a la iglesia, ¿verdad? Estoy hablando de los evangélicos, los cristianos, los protestantes, ¿verdad?
no les gusta que se les hable del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque supuestamente ya nos arrepentimos, ya no necesitamos escuchar eso, ¿verdad? Pero el arrepentimiento es para el convertido y para el no convertido. Todos los días, todos tenemos algo de que arrepentirnos, todos. Hoy mismo tengo cosas de que arrepentirme. El día de mañana igual, de antier, de anteantier, ¿verdad? Entonces es bueno tener un hábito y estar recordando y estar haciendo, examinándose, ¿verdad? Uno a uno mismo, ¿verdad? Examinándose qué es lo que hizo uno mal y arrepentirse, ¿verdad? Jesús, el primer mensaje de Jesús, la primera palabra que dijo Jesús, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje de Jesucristo fue arrepentimiento. El primer mensaje de Juan el Bautista fue arrepentimiento. El último mensaje de Jesús en Apocalipsis a las iglesias, a la mayoría, en Apocalipsis 2 y 3, a las iglesias, a la mayoría el mensaje es arrepentimiento. Y les dice que se arrepientan, ¿verdad? Y hay que recordar que a las iglesias les hablaba del arrepentimiento y no eran iglesias no convertidas, eran iglesias ya convertidas. Amén. Entonces Jesús les dio un último mensaje a cristianos, a hijos de Dios, evangélicos, que conocían la palabra. Es importante el arrepentimiento, amén. Es importante el estar escuchando el arrepentimiento, amén. Así es y así tiene que ser. Tú, quien quiera que seas, donde quiera que sea que esté escuchando, hoy mismo. ¿Qué día es hoy? Hoy es como 8, ¿no? Hoy estamos, parece que a 8 de agosto. ¿Sí? Sí, 8. Sí. En este día, tú quien quiera que seas, o el día que estés escuchando este video, tú tienes algo que arrepentirte. Y es mejor que te arrepientas y que le entregues tu vida al Señor. Que le entregues tu vida al Señor. ¿Para qué? Para que ese pecado que cometiste no vaya a la presencia de Dios cuando tú vayas a su presencia. Que no lo lleves contigo, ¿verdad? Y es mejor que te arrepientas. Y tú también que ya le entregaste tu vida a Dios, también es mejor que te arrepientas. Porque si no te arrepientes, ese pecado lo vas a llevar contigo al tribunal de Cristo. Si ya te arrepentiste y ya eres salvo, ya hiciste lo que dice la Biblia que tienes que hacer para ser salvo, bueno, está bien, no es que te vas a ir para el infierno, pero sí vas a llevar contigo ese pecado. Si no te arrepientes, si tienes la sangre de Cristo, lo único que tienes que decirle, Señor, me arrepiento, esto que hice, lo reconozco, se lo confieso, y el Señor, mira, lo borra. Y el día que te presentes con Él al tribunal de Cristo, porque los cristianos, los salvos, también vamos a ir al tribunal de Cristo, ¿verdad? También vamos a estar en el tribunal de Cristo y allí vamos a llevar nuestros pecados. Vamos a recibir o galardones o el Señor nos va a reclamar de lo que hicimos mal. Y si no nos arrepentimos, esos pecados van a estar ahí delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Así es que por eso el Señor les habla a las iglesias, ¿verdad? En Apocalipsis 2, 3, ¿verdad? El último mensaje dice, arrepiéntanse, a la mayoría de ellas, ¿verdad? Ok, dice, Juan predicaba el arrepentimiento, por supuesto, pero en Lucas 3.8, vamos a leer, en Lucas 3.8, es muy importante, ¿verdad? Que Juan no solo les decía, arrepiéntanse, ¿verdad? Decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Muy importante, Juan decía, Juan decía que hiciera frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento tiene que traer frutos. El arrepentimiento, si no trae frutos, no estás arrepentido, hermano, hermana. No estás arrepentido, ¿verdad? Porque si nomás creemos y no traemos frutos, o sea, decimos, no, yo creo, yo ya creí, yo soy salvo,
Yo estoy limpio, yo estoy limpio con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque creí. Pero si no traes frutos, si creíste y no traes frutos, no eres salvo, no hay salvación. No hay salvación, ¿verdad? Los demonios también creen y tiemblan, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios es uno? Pues los demonios también creen y tiemblan. ¿Y los demonios son salvos? No, no, pero creen en Jesús, claro que sí, ¿verdad? Entonces no es suficiente creer, no es suficiente creer, ¿verdad? Abraham, su fe, la fe de Abraham, allá en Santiago 2:22 dice que Abraham, su fe, actuó juntamente con sus obras y que la perfeccionó por las obras, ¿verdad? O sea que Abraham traía obras y las obras perfeccionaron la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Que las obras son el resultado de que creemos, ¿verdad? Aquí no es que hay que, aquí no es que hay que ver para creer, aquí hay que creer para ver, ¿verdad? Primero hay que creer, ¿verdad? Ah, ah, ¿Somos salvos por fe? Claro que sí. Pero la fe sin obras, dice Santiago en el 2:17, que la fe sin obras está muerta. Si tú tienes una fe que no trae obras, tienes una fe que está muerta. Y la fe que está muerta, eso dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, si tienes una fe que está muerta, de nada te sirve. ¿Para qué sirve ahorita un difunto? ¿Para qué? ¿Qué función puede tener un presidente muerto? ¿Qué función puede tener un artista muerto? ¿Qué función puede tener un atleta muerto? Ya no sirve para nada, ya no puede tener ninguna función. Entonces la fe, si está muerta, no tiene ninguna función en ti, ¿verdad? Entonces la fe tiene que traer obras. Y eso decía Juan, hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? La prédica superficial que no confronta el pecado de las personas o que minimiza el arrepentimiento, solo produce conversiones superficiales, ¿verdad? O sea, tú, hermano, hermana, predicador, predicadora, que no te gusta confrontar el pecado y exponer la palabra a las personas y mostrarles. La palabra es como un espejo que cuando estás leyendo, ay, tú te miras en la palabra de Dios, es como un espejo. Cuando la lees, te miras ahí, se refleja ahí tu pecado. Entonces, a veces hay predicadores, predicadoras que les gusta hablar bonito. ¿Para qué? Para que le digan amén, aleluya, qué buen mensaje, ¿verdad? Para que por Facebook, como ahorita que están en Facebook, para que le pongan un like, ¿verdad? Para que en YouTube ahí le pongan una vista, para que se suscriban y todo eso. Eso no va a producir nada, ¿verdad? Si no te gusta este mensaje, no importa que no le tengas, bueno, ya estás viendo, ¿verdad? Como quiera que sea, pero no importa que no le pongas like. Y no me importa que le pongas allí ¿cómo se dice ahorita? Una crítica, ¿cómo se dice? Un comentario crítica, ¿cómo? Un hater. ¿Hater? Yeah. Sí. Sí, no importa que lo pongan. Lo importante es que veas este mensaje, ¿verdad? Pero tú, predicador, que te gusta hablar puras palabras bonitas, mensajes bonitos, vas a llevar eso a juicio al tribunal de Cristo, ¿verdad? Por cierto que este mensaje no es popular, ¿verdad? Discúlpeme, ¿no? Como quiera que sea, se los digo. Lo iba a decir desde un principio, se me olvidó. Pero ahorita se los digo, este mensaje no es popular. El arrepentimiento no es popular. Por eso en las iglesias casi no se escucha que hablen mensajes de arrepentimiento. Pongan atención, tú hermano, hermana, tú que estás congregado en una iglesia, fíjate a ver si se predica el arrepentimiento. No, ¿por qué no? Porque no es popular. Pero hay que hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento es parte de las buenas nuevas del Evangelio. Y hay que confrontarlo. Y hay que ministrarlo. Y Dios te bendiga. Tú que me estás escuchando, ya escuchaste el arrepentimiento. Y esto se va a quedar grabado. Y yo lo voy a llevar conmigo el día que vaya con el Señor. Si tú vas y le dices, no, a mi Juan, yo lo conocí a Juan, pero él nunca me dijo nada.
del arrepentimiento. Bueno, ahí está grabado en Facebook.